Listo, listo. Bueno, y entonces el tema de hoy está como bastante interesante, fue bastante interesante como indagar un poquito más, porque pues es todo este aspecto acerca de la pasión, pues que evidentemente es el tema principal del libro, e ir encaminándonos a la duda de si cuando hay amor hay pasión, o si cuando hay pasión hay amor en todos los casos, o si en realidad no es necesario en muchos de los casos. Y ha estado como que bastante interesante porque, bueno, mientras yo estaba como que en toda esta indagación, algunos conceptos pues obviamente son como que conocidos, ¿no? Desde la psicología, pero al ir en esta indagación no podía como dejar ir la imagen del libro. Entonces, como que fue bastante interesante esta búsqueda. Yo creo que voy a empezar a compartir con ustedes y bueno, de nuevo, si tienen como alguna pregunta, alguna duda mientras lo vamos charlando. A ver, esperen que entre otra persona. Pues simplemente como levantan la mano para que lo hagamos así como un poco más a manera de discusión y que no sea como un solo monólogo y ya. Entonces voy a proceder a presentar. ¿Me confirman si ven mi pantalla? Creo que sí, ¿verdad? A ver, vemos. Sí, listo, listo, listo. Entonces, vamos a ello. Bueno, antes de comenzar, como a Clau y a Zaira, que apenas entraron, les estaba simplemente como que conversando un poquito acerca de la dinámica de hoy, que pues es más como centrarnos en la charla teórica acerca del tema psicológico y pues lo que les dije a las demás chicas, ¿no? Si les surge como alguna duda, alguna inquietud, no esperarse hasta el final, sino simplemente ahí levantar la mano para que lo hagamos como de una forma más, sí, conversada y no tanto como un solo monólogo de yo hablando y luego como preguntas y ya. Entonces, otra cosa también, las otras chicas ya saben, pero si empiezo a hablar muy rápido, porque a veces me emociono, me dicen como que, Caro, estás hablando muy rápido, como contrólate, y trato de bajarle la velocidad. Entonces, bueno, lo que les decía, ¿no? El tema de hoy sería acerca cuál es la visión que la psicología tiene acerca de la pasión. Creo que la pasión es un tema del cual se habla un montón y pues así como el amor es una palabra que lo tenemos, yo siempre digo como prostituido, es decir, todos hablamos de la pasión, ¿no? O de, sí, de algo súper apasionado, ¿no? Pero en realidad eh, haciendo la indagación. Por eso me gustan poner estos temas y esta vertiente de clubs, de unir la literatura y la psicología, porque ahí uno se da cuenta cómo mal usa, digamos, el lenguaje de alguna u otra forma, ¿no? Porque al final del día hay diferencias grandísimas entre ellos y no cuando hay el uno tiene que haber el otro. Y al final del día, como en nuestro lenguaje común, creo que muy pocas veces hacemos la diferencia. O hacemos la diferencia en que la pasión es algo simplemente sexual, ¿no? Que solamente tiene que ver con el sexo y pues no necesariamente es ese caso. Entonces ha sido como que súper interesante en ese lado y digamos que esa sería como los temas que vamos a estar viendo como por la charla de hoy, ¿no? Sobre todo pues, ¿qué es la pasión? Espera, voy a cerrar la ventana. La pasión y las emociones, como indagar un poco más, si la pasión es una emoción, ¿no? O se podría llegar a convertir en ello. Esperen, otra persona, listo. Em, Hay un tema súper importante cuando uno habla de la pasión y es el apetito, ¿no? Y no me refiero solo al apetito sexual, sino el apetito como tal. Em, y bueno, ya hablaremos por qué es importante al hablar de la pasión. Y pues también como desde dónde viene ese término en la psicología, ¿no? ¿Qué es lo que nos dice la psicología acerca de la pasión? Ay, aquí no era. Entonces, como les dije, existe sí una pasión que es sexual, pero también existe una pasión romántica que no es lo mismo al amor. Digamos que la principal diferencia radica es en que el amor se puede ver como una emoción o como un sentimiento. ¿Cuál es la diferencia? Las emociones son innatas, automáticas y muy poco controlables. Yo siempre pongo este ejemplo para explicar un poco la emoción y decir por qué son incontrolables. Es decir,
Si yo voy en un callejón, son las 12 de la noche y veo a 2 personas ahí y tengo que pasar sí o sí, yo podría perfectamente decir: "No tengas miedo, no tengas miedo", pero inevitablemente voy a sentir miedo. ¿Por qué? Porque mi cerebro ya sabe, puede ser peligroso, te pueden robar, te pueden atracar, te pueden abusar, cualquier, situación, y va a activar este circuito del miedo. Ese sería una emoción, porque no hay ningún pensamiento que pueda atravesarla, sino yo simplemente puedo empezar a intentar controlar mi mente, pero al final del día yo voy a empezar a sudar, empezar a temblar, voy a acelerar el paso, quizás voy a correr, y es inevitable sentir todas esas emociones. Quizás cognitivamente puedo decir no tengas miedo, pero voy a sentir fisiológicamente todo eso y ahí radican las emociones. Entonces, ¿cómo cuáles? Como la alegría, la tristeza, la vergüenza, el asco y el miedo, que son las principales, y una de ellas podría llegar a ser el amor, como algo más primario, ¿no? En este sentido. ¿Qué es lo que pasa con el amor? Que se transforma en un sentimiento. Entonces, la diferencia es que el sentimiento ya tiene una parte cognitiva. Para que tú sientas de esa forma, como sentimiento, se necesita algo básico, algo primario, un instinto fisiológico, pero también necesitas que funcione esta parte del cerebro de aquí, que es el lóbulo prefrontal, que nos permite pensar. Entonces ahí el amor se, digamos que avanza o se transforma en un sentimiento porque ya hay un proceso cognitivo que nos permite pensar. En el intermedio, digamos, está la pasión, porque para que suceda todo ese proceso tuvo que haber de alguna u otra forma pasión en ese camino, ¿no? Para que el amor avanzara de una emoción a un sentimiento. Entonces, aquí nos explica un poco más acerca de la pasión romántica y lo define de una manera, perdón, que yo creo que es súper concisa y que nos dice que es una atracción intensa que involucra la idealización del otro en un contexto erótico. A mí me encanta hablar de estos temas como del amor y la pasión porque yo siento que a medida del tiempo, tanto desde la psicología como fuera de la psicología, en la literatura también se ha tratado de racionalizar el amor, ¿no? ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que se trata de hacer ver como que el amor, para que tú estés enamorado de alguien, tiene que ser algo súper tranquilo, súper, ¿cómo decirlo? Súper responsable, súper cuidadoso, ¿no? Que no puedes demostrar mucho y al final del día, lo que dice la psicología respecto al amor y a la pasión es todo lo contrario. Es que evidentemente cuando tú sientes ese amor en una primera etapa, va a haber celos, va a haber idealización, va a haber obsesión, porque esas son las características del amor. Tú no puedes racionalizar un sentimiento en esa primera etapa. Obviamente, después se hace con una construcción. Entonces, a mí me causa gracia, pues porque evidentemente lo que dice la teoría es completamente lo contrario, ¿no? O sea, es que si tú estás en realidad en ese estado, no puedes controlarlo de alguna manera. Y eso es lo que nos dice de la pasión romántica, ¿no? Que es una atracción intensa y que para que exista esa pasión romántica tiene que haber una idealización de la otra persona. Es casi, casi como, no sé, cuando tenemos una amiga y nos dice que conoce a alguien así maravilloso o maravillosa y conocemos a ese alguien y para nosotros es como, no, pero para esa otra persona es como, wow, ¿no? Y es bien importante para mí esto de la pasión romántica porque no sé si a ustedes les ha pasado, yo sí he estado en esa situación de que cuando ya pasa ese estado de enamoramiento feroz y ya ha pasado como que mucho tiempo, quizás ya no estás con esa persona y te das cuenta que nunca, espera, llegó Isa, que nunca estuviste enamorada de esa persona, sino de la idea que te hiciste de esa persona. Y esa idea nunca existió. O sea, esa idea probablemente nos la construimos de una forma individual, ¿no? Nos la construimos con un poco de ambos, ¿no? Un poco con la interpretación que le dábamos a las acciones de esa persona, pero que en realidad era simplemente una idea, que eso en realidad nunca existió. Y pues aquí nos dice, ¿no? Que esa misma idealización conlleva al deseo por la intimidad, es decir, al deseo sexual, y a una expectativa placentera para que la experiencia se mantenga por cierto tiempo. Yo creo que esta parte va muy encaminada como a lo que va el libro, ¿no? Porque al no saber por cuánto va a durar esa experiencia, pues obviamente
hay muchísima más pasión, porque si esa experiencia es satisfactoria, lo que más quiere esa persona, pues es retener, ¿no? ¿Por qué? Porque está sintiendo un montón de cosas que a tu cerebro le encantan sentir y a tu cuerpo también en general. Y al no saber cuánto eso va a durar, hace como muchísimo más interesante la experiencia en ese sentido. Y digamos que eso, en resumidas cuentas, esa pasión romántica, estamos hablando, sería eso, ¿no? Un deseo desbordado, una intensidad y quizás un poco una obsesión y una idealización desde un contexto erótico, pero que no solamente como se rige a ello, ¿no? Entonces, bueno, perdón. Esta parte me encanta porque entonces nos comentan como los factores de la pasión, ¿no? ¿Cuáles son, digamos, esos factores que tienen como que encontrarse para que exista este término como tal cuando estamos en ese proceso? Entonces, primero sería, se denominan como positivo, negativo y sexual. El positivo significa que va a haber más allá, me gustan estos conceptos porque se nota que es más allá de lo corporal, para que haya pasión, ¿no? Entonces tiene que haber ternura, tiene que haber confianza, tiene que haber ilusión. El negativo, esa parte me fascina porque yo creo que les conté, no sé si en el en vivo o en la primera charla, que uno de los, o más bien de donde proviene la palabra pasión, desde el latín, significa como lo que traduciría pasividad o sufrimiento. Eso no quiere decir que el sujeto pues sea una persona que esté en sufrimiento como tal cuando está en esta pasión. Lo que quiere decir es más bien como ese sufrimiento hacia la pasividad, es decir, que es un sujeto pasivo, es decir, es un sujeto que puede acceder, perdón, puede acceder a muchas cosas que quizás en un estado no apasionado no accedería, ¿no? Y ahí viene este factor negativo, que es la incertidumbre, lo que les decía, cuando hay pasión hay muchísima incertidumbre acerca del tiempo, porque evidentemente pues no sabes cuánto va a durar, cuándo se va a acabar. Y por eso mismo hay angustia y ahogo. Y ahí nos dice, ¿no? Yo creo que en el libro también se ve muchísimo lo que hablábamos el anterior encuentro, ¿no? Que pues es una persona que está demasiado abandonada de sí misma, ¿no? O sea que literalmente todo el discurso se trata más de la pasión como nosotros creemos desde el erotismo, desde todo lo que le gusta de esa persona, es más bien esa pasión desde el sufrimiento, ¿no? Desde el abandono del por qué no puede estar con esa persona. Y pues evidentemente sí tiene que haber ese factor sexual que pues conlleva, ¿no? Esa excitación, deseo y erotismo. Sí o sí, para que haya este tipo de pasión, tienen que haber estos tres factores, porque pues si no, evidentemente no se va a encontrar quizás con esa misma intensidad, ¿no? O de la misma manera. Y bueno, aquí lo que les comentaba un poco, ¿no? Si es la pasión una emoción o no. Evidentemente la pasión no es una emoción, porque no es algo que nosotros no podamos controlar o que automáticamente nuestro cuerpo reaccione si nosotros nos decimos no voy a sentir pasión, no voy a sentir pasión y nuestro cuerpo por sí solo sienta pasión. No es algo automático, no es una emoción como el miedo, como la ira, como la tristeza, como la alegría, pero esto ocurre porque en la pasión, digamos que sí tiene que haber un poco de cognición, es decir, de pensamiento, ¿no? Porque lo que sucede con la pasión es que a partir de una idea o una imagen es cuando nosotros empezamos a sentir esta pasión intensa y pues prolongada evidentemente. Y me gusta mucho este término porque la definen como una emoción intelectualizada. Evidentemente no llega a ser un sentimiento porque pues para hablar de sentimiento ya sería como que un proceso mucho más, más alargado y sobre todo más intenso en el tiempo, en su duración, que al final del día la pasión no, o sea, no sé, creo que sería muy caótico para un sujeto que esté apasionado todo el tiempo por esa persona, porque creo que haría demasiadas locuras. Entonces no llega a ser un sentimiento como sucede en el amor, ¿no? Cuando una pareja, por ejemplo, se ama, pero ya lleva mucho tiempo, la relación cambia, ya hay muchas cosas que cambian y no significa que no se amen, significa que ese sentimiento o esa emoción más bien pasó a ser un sentimiento que es ahora un constructo.
Lo mismo, ¿no? Pasaría entonces con la pasión, ¿no? No es como que no exista la pasión, sino que quizás se la deja un poco de lado porque pues al final del día no llega a ser un sentimiento nunca. Y lo que les decía, ¿no? Pues un poco acerca de la emoción, que pues es algo un poco más innato de nuestro organismo. Y la pasión, me gusta esto porque dice que es en parte natural y en parte artificial, ¿no? Porque si bien nuestro cuerpo lo siente, eh, a partir del contacto que tengamos con esa persona, a partir de la relación, a partir de la comunicación, se incrementa o se disminuiría esa pasión. Y esta parte, que es como la eterna discusión o la eterna pelea que muchas personas hemos estado ahí, ¿no? De esta, bueno, aquí le puse razón y pasión, pero más bien coloquialmente sería la pelea entre la razón y el corazón, ¿no? Em, Porque son los polos muchas veces o las distancias de una relación y es muy interesante porque la teoría lo que sugiere es que cuando hay esa constante pelea, es decir, cuando constantemente estamos sintiendo que si tomamos una decisión con nuestro pensamiento, le estamos fallando a lo que quiere nuestro corazón y viceversa, se asemeja mucho a las características de una relación conflictiva, ¿no? Porque generalmente cuando una persona está en una relación, llamémosle coloquialmente tóxica, conflictiva, como le quieran llamar, pues no todo es malo, porque si todo fuera malo, fuera muy fácil separar y dar un adiós definitivo, ¿no? Generalmente la pasión es demasiado desbordante en este tipo de relaciones y por eso es como esta eterna lucha que cuando la persona quiere poner su razón por encima, la pasión le juega una mala pasada y de la misma manera, como la reina, de la misma manera en sentido contrario, así. Entonces, es súper interesante como que esta discusión, porque al final del día nos damos cuenta como si quizás la persona buscara un punto intermedio entre esa razón y esa pasión, pues evidentemente podría como converger y encontrar un camino, ¿no? Y yo creo que en el libro se puede llegar a evidenciar de que pues ella hace cosas bastante fuera de sí, ¿no? O sea, la razón no tiene cabida, simplemente es puro sufrimiento o desbordamiento como emocional, ¿no? Ay, ok. Bueno, y aquí como que el tema un poco más clave de lo que hemos venido hablando. Y pues la respuesta es, digamos, si la queremos acortar, sería sencilla. No, no hay necesidad. No en todas las relaciones donde hay amor hay pasión. No en todas las relaciones donde hay pasión hay amor. Em, lo vemos en el libro, ¿no? Que quizás hay mucha pasión, cierta pasión, pero pues al final del día no es amor, ¿no? Simplemente como que un poco esa cosificación del cuerpo, ¿no? Ese sufrimiento del cual ya hemos hablado, pero no hay en realidad cosas que nos hagan ver como, ah, bueno, estas son las cosas por las cuales Annie se enamoró de este tipo, pues en realidad no hay como cosas claras, ¿no? Y digamos que si queremos acortar la respuesta, esa sería. Pero ¿qué es lo que pasa entonces cuando el amor sería recíproco? Digamos, este ya sería otro caso, ¿no? Pues evidentemente si el amor es recíproco, si las dos personas se sienten correspondidas, va a haber un estado de éxtasis superior que va a hacer la apertura a que siempre haya muchísima más pasión, ¿no? Entonces, aquí es súper importante porque me gusta esta parte del tema en cómo si una persona puede crear un vínculo seguro, es decir, que se sienta correspondido, que se sienta seguro, que se sienta amado, puede incrementar mucho más la pasión. Y creeríamos que es lo contrario, que en realidad donde más pasión hay, pues más fácil es desarrollar el amor y pues la verdad es que no, es que cuando en realidad si tú te sientes segura en esa pareja en la que estás, es mucho más fácil desarrollar ese estado de éxtasis, ¿no? Evidentemente en la parte un poco más erótica y sexual, ¿no? Y ahora sí, cuando el amor no es correspondido, ¿qué es lo que pasa? Y yo creo que aquí está perfecto todo lo que se evidencia en el libro, porque pues evidentemente se siente alejamiento, se vincula con el vacío, hay ansiedad y desesperanza por esa misma razón, porque aunque puede ser que haya mucha pasión sexual, la pasión romántica es vacía, no hay nada que en realidad haya o haga indicios de corresponderse ese amor y pues que al final del día la pasión termina siendo como simplemente un encuentro, pero
pasa a ser esa emoción intelectualizada de la que se habla, ¿no? Ahora sí. Ahora sí, vamos a hablar del apetito. Esto fue muy interesante encontrar, digamos, como que este tema, porque nos hace ver bueno, digamos que por apetito, pues siempre nos basamos como en la comida, ¿no? Y yo creo que es el ejemplo más básico de qué pasa cuando tenemos apetito de ciertas cosas, digamos, imaginándonos la comida, pero pues que al final del día el apetito no solo es a través de alimentos, sino hay apetito pues evidentemente sexual, ¿no? Y también hay apetito romántico y sobre todo apetito intelectual. No sé si les ha pasado, pero a mí me ha pasado mucho, por ejemplo, con el apetito intelectual, de querer, y no hablo solamente en forma romántica o forma sexual, puede ser en una amistad, de querer pasar tiempo con una persona o salir con una persona o ir a tomar un café con alguien por solamente cómo piensa esa persona o cómo se expresa o cómo habla. Y decir, no, es que necesito hablar con esa persona, o sea, necesito compartir esto con esa persona, necesito saber qué piensa esta persona y ahí influye mucho el apetito intelectual, ¿no? También el apetito romántico, por ejemplo, cuando nosotros quizás estamos en una situación que ha sido un poco caótica, un poco triste, y quieren o queremos contarle ciertas cosas a esa persona porque sabemos cómo son el manejo de sus emociones, sabemos qué nos diría, sabemos el afecto que nos daría, cómo lo demostraría, y es un apetito, ¿qué quiere decir? Una motivación, una tendencia, una inclinación a querer saciar esa necesidad a través de cómo esa persona manifiesta, ¿no? Yo lo comparo lo que les decía con la comida, porque bueno, pues a veces no sé, si tengo ganas de un chocolate, tengo ganas de un chocolate, ¿no? Y quiero saciar ese apetito. Y lo mismo pasa de forma intelectual, de forma sexual, de forma romántica también. Entonces, que vi la carita de Isa. Y, y bueno, entonces aquí un poco como ya en texto lo que les decía, ¿no? Tanto el apetito intelectual, otro que se me escapaba es el apetito sensitivo, ¿no? Que este apetito sensitivo ya tiene que ver un poquito más, digamos que el apetito intelectual y el apetito romántico tiene que ver un poco más con ya con esas construcciones acerca de los sentimientos, ¿no? Con el amor. ¿Por qué? Porque pues hay un proceso de pensamiento antes de querer saciar ese apetito. Tendemos a creer que, por ejemplo, el hambre y el apetito frente a un alimento en específico es algo más físico, no necesariamente, pero este apetito sensitivo es súper interesante porque es cuando recordemos el apetito como una voluntad, una motivación o una tendencia a querer una cosa en específico. Y este apetito sensitivo es muy importante pues para las pasiones porque tiene que ver todo, evidentemente, con los sentidos y con nuestro cuerpo. Es decir, gusto, olfato, visión, audición, ¿no? Y es interesante cómo a partir de las ganas de querer saciar ese apetito a través de uno de nuestros sentidos, puede fortalecer esa pasión al saber pues cómo es estar con X o Y persona, ¿no? Entonces, ese sensitivo, pues evidentemente, esperen porque no me pasó, ya, es muy importante para que se desarrolle esa pasión. Ahora sí, digamos que aquí ya vamos como un poquito al recorrido como histórico acerca de los presupuestos psicológicos, acerca de la pasión. Esperen, tomo agua. Y es súper interesante porque previamente, digamos que desde la filosofía es cuando más se hablaba de la pasión y tenemos esa idea de que para que haya pasión o que la pasión era esta dualidad, ¿no? Que existía desde los filósofos como entre alma y cuerpo. Y pues evidentemente a partir como de ese recorrido histórico que se ha hecho, pues ya entendemos que quizás el concepto de alma no es algo que exista como tal, obviamente es algo que existe a partir desde la espiritualidad, pero no algo que podemos ver como tal, ¿no? Y que pues ahora lo consideramos más como algo como la mente. Y en ese caso, pues es lo que dice, digamos, la psicología de hoy en día con ese concepto, ¿no? Entonces lo que nos dice es que la pasión son el conjunto, perdón, ahí es no, sí es con. Entonces, con el conjunto de tendencias como las emociones, los impulsos, los estados de ánimo,
han hecho que la persona se equilibre, ¿no? Entonces, es súper interesante porque a partir de ahí lo que dice la psicología hoy en día es que sí, la pasión es lo que les decía, todos estos estados para que se genere un tipo de vínculo, pero también existe una parte en el sufrimiento, ¿no? ¿Por qué? Por esa misma intensidad, porque es una fuerza que muchas veces, independientemente, aunque no es una emoción, la persona podría, lo que les decía, llegar a hacer locuras en un estado pasional que pues pone como en segundo plano esa racionalización. Entonces, es un componente más bien súper importante para ese estado de enamoramiento, pero también es un componente muy importante para esa construcción del amor en un futuro, porque evidentemente esas primeras etapas de la pasión hacen que en un futuro pueda haber un constructo acerca del amor. Y bueno, digamos que aquí son los dos principales, bueno, digamos que Nietzsche acerca de desde la filosofía y Freud desde la psicología, quienes más ya, digamos, no tan antiguamente, pues porque igual sigue siendo antiguo su tiempo, han hablado acerca de la pasión. Bueno, Nietzsche habla como de un término que es la espiritualización de la pasión y es que la pasión podría llegar a ser una alternativa para que tú puedas expresarte de cierta forma puede ser artística, verbal, oral, o sea, cómo poder a través de la pasión encontrar ciertas formas de expresarla y de que no sea tan dañina para el ser humano, ¿no? Entonces, cuando él vino con ese término, pues fue muy revolucionario porque recordemos que en ese momento todavía se tenía esta concepción que les digo del alma y cuerpo, de una dualidad, que casi casi era algo interno que te hacía hacer cosas que tú no querías. Y él habla de eso, ¿no? Como de embellecerla y de divinizarla un poco. Y luego viene Freud con el psicoanálisis, que él habla de un término que se llama sublimación. Entonces, la sublimación es simplemente canalizar la energía. Entonces, recordemos que el psicoanálisis trabaja muchísimo el término de la represión, que tiene que ver mucho con la pasión. ¿Qué significa la represión? Significa que tienes un deseo muy intenso, pero por las normas en las que hemos sido criados por la sociedad, empiezas a reprimir eso y empiezas a guardártelo y se puede manifestar a través de otros actos, ¿no? Por ejemplo, sueños, actos inconscientes, ¿no? Palabras, olvidos, chistes, y lo que él dice es que para que pues no suceda esto, porque la represión pues es muy nociva para el ser humano, hay que sublimarla, ¿no? Hay que canalizarla de alguna manera. Me parece muy interesante pues porque evidentemente la escritura podría ser una, me atrevería a decir que la lectura de alguna manera también, ¿no? Y cualquier otra de las, como que de las artes escénicas se podría decir, y que eso hace que tú de alguna u otra manera culturalmente avances, ¿no? Frente a las demás personas que no han conseguido sublimar esa pasión. Y bueno, como surgió el tema un poquito en la otra sesión acerca de los tipos de relaciones y cómo se daba esa pasión en los diferentes tipos de relaciones, yo me puse a pensar mucho en eso, porque evidentemente no podemos hablar de la misma pasión en una relación monógama que en una relación no monógama, ¿no? Mucho menos. Isa, pero puedes hablar es que llegaste tarde, ¿sí ves? Yo les dije que hablen cuando tengan preguntas. O es solo chisme. No, es solo chisme, por eso digo que ahorita que se acabó de la clase. Ah, Pero bueno. recuérdame, es el chisme literario sobre la sublimación. Ah, ok. Voy a anotarlo aquí. Ok. Si no, yo me olvido. Bueno. Y entonces como que me causó mucha curiosidad porque, pues evidentemente lo que les digo, ¿no? No va a ser la misma pasión que se da en una relación monógama en una relación abierta, ¿no? Pues mucho menos ya en el poliamor. Digamos que la monogamia tiene muchas vertientes. Yo como defino las relaciones, pues para mí hay dos grandes, ¿no? La relación tradicional monógama que conocemos y la relación no monógama, ¿no? Pero en ellas pues se definen muchísimas variantes y yo creo que va a ser muy difícil categorizarlas todas en un momento. Yo siento que pasa con la monogamia, pasa un poco lo mismo como pasa con las orientaciones sexuales. Y yo tenía un profesor que decía que le van a faltar letras al abecedario, ¿no? Y tiene razón, porque
cada sexualidad es muy particular. Lo mismo pasa con cada forma de relacionarnos, ¿no? Entonces, inclusive en una relación monógama, pues no dos relaciones monógamas van a ser de la misma forma. Y por eso me puse como que a investigar un poquito para traerles un poco contexto y encontré una investigación. Bueno, ellos se fueron un poco por el lado físico y por el lado psicológico y era una investigación que hicieron con parejas que tenían sexo, o más bien personas que tenían sexo casual, ¿no? Es decir, este término de amigos con beneficio. Y ellos se fueron, lo que les digo, un poco por el lado físico y el lado psicológico, porque lo que ellos querían ver, uno, pues era la tasa de enfermedades de transmisión sexual, que sería la parte física, y otro, lo que querían ver es el estado de vínculo que hay, ¿no? Entre esas parejas. Es decir, en el vínculo, en psicología, que eso sería otro tema para laboratorio, ya lo hablamos en el pasado, creo, existe un término muy importante que es el término del apego. El apego surge cuando nosotros somos bebés, ¿no? Dependiendo sobre todo el apego con la mamá. También existe el apego con el papá, pero con la mamá es el más importante. Y dependiendo de eso, nosotros técnicamente creamos casi que 3 tipos de apego, que son los más importantes, que puede ser un apego seguro. Es decir, un apego seguro es cuando tú sabes que la persona va a estar ahí, ¿no? Un apego inseguro, que crees que siempre la persona te va a abandonar. Perdón, 4 tipos. Un apego ansioso, es decir, que no estás ni tan segura ni tan insegura, y lo cual creo yo es mucho más peligroso que el inseguro, ¿no? Porque entonces la persona hace muchas más cosas para que la otra persona no se vaya, porque está siempre ansiosa de esa pérdida, de ese abandono. Y el cuarto es el apego evitativo, que como tienes miedo que la persona se vaya, no quieres vincularte. Entonces pones la restricción. Entonces, digamos que se ha estudiado a partir de estos 4 estilos porque se supone que aunque eso pasa en la infancia, se va a trasladar a tu adultez y es como tú generas vínculos, ¿no? Y no solo en las relaciones, también pasa en las amistades. Uno se va dando cuenta cómo esta persona genera vínculos y muy posiblemente sea así también en sus parejas, ¿no? Entonces ellos estudiaron este tipo de vínculo, este tipo de apego, si era un apego seguro, inseguro, ansioso o evitativo, en estas parejas, ¿no? Digamos que estudiando un poco acerca de esto, una parte que me pareció muy interesante antes de pasar como a contarles un poquito más de esta investigación es, digamos, lo que se encontró acerca de bueno, lo que dice CNM es una relación no monógama consensuada, ¿no? Es decir, que están en una relación las personas y ellos, bajo un acuerdo, deciden que pueden salir con otras personas y van a poner sus límites. Hay algo muy importante y es lo que yo les decía en la anterior clase, que una relación abierta requiere muchísima más comunicación y conversación, porque, pues, evidentemente, por años y años y años y años, el tipo de relación es la relación monógama. Entonces, ya hay, a partir, por ejemplo, de las sociedades en las que vivimos, del contexto, de la cultura, de la religión, ya hay ciertos presupuestos que se sabe que van a ser una falta de respeto para la otra persona, ¿no? Por ejemplo, básicamente la infidelidad, la traición, las mentiras, y de ahí se desglosarán muchas más. La diferencia es que en una relación abierta o en una relación no monógama, por decirlo así, no hay estas reglas, no hay, porque es algo muy nuevo, ¿no? Y lo que les digo, así sean 2 relaciones abiertas, que las 2 son abiertas, no van a ser de la misma forma. Entonces, lo que dicen quizás los estudios es eso, ¿no? Que siempre tienen que tener una comunicación mucho más directa para saber cuáles son los límites y hablar esos límites de alguna u otra forma, ¿no? Entonces nos dice, mientras que en las parejas monógamas estas discusiones no ocurren, porque se supone que ya está presupuestado de que eso va a ser de esa manera. Y ahora sí pasemos con el artículo. Ajá. Entonces, bueno, lo que les digo, las relaciones no monógamas, quise centrarme más en las no monógamas porque de alguna u otra manera siento que en la monogamia hay ciertas cosas que se han estudiado y sabemos por años, pero en las relaciones abiertas yo veo que genera muchísima incertidumbre en muchas personas, ¿no?
Y pues es normal porque es algo demasiado nuevo, es algo que no estamos acostumbrados, que no sabemos cómo manejar, y lo cual es completamente normal. Y es muy interesante porque lo que dicen es que a partir de este estudio que les cuento, los hombres se caracterizaban, pues evidentemente, por tener un apego seguro. Y aunque habían algunas mujeres que estaban temerosas en esa relación de que tenemos algo pero no tenemos nada, muchas de ellas se mostraban con un apego muy seguro. Es decir, tenían un vínculo muy seguro a esa persona y así se sentían bien. Y fue muy interesante porque digamos que en las conclusiones que sacaron a través de este artículo, se ha estudiado durante los años, durante muchos años, acerca del apego y se supone que lo que dice la teoría es que este apego seguro se genera en un contexto romántico. Es decir, entre tú más tiempo pases con esa persona, más palabras de afirmamiento, más confianza, más seguridad, más secretos, se va a generar un apego más seguro. Pero aquí en este tipo de relaciones no hay nada de eso, porque generalmente hay o una amistad con esta variación o algo meramente sexual, que no genera ningún tipo de vínculo y aún así había mucha seguridad acerca de ese vínculo, que las personas se sentían bien. Entonces, digamos que en las conclusiones destronó un poco esta idea que solamente sintiendo este tipo de amor o construyendo este tipo de amor va a haber un apego seguro, porque pues evidentemente no para todas las personas es así. Y bueno, de todas maneras, ahí les dejé como que el material por si quieren darle una pasadita. Ahora sí, Isa, antes de que pasemos, cuenta el chisme. Es que el otro día estaba escuchando a Nena Monstruo y dice que todos conocemos a Alicia en el País de las Maravillas y mucho se ha hablado de lo extraño que era la relación de Lewis Carroll, que es el autor, con Alicia, que fue la niña que lo inspiró. Entonces, hay gente que piensa que precisamente ese cuento de Alicia en el País de las Maravillas es una manera de sublimar las como pasiones que tenía este hombre por Alicia, que era una niña. No recuerdo cuántos años tiene, pero tenía como 9 o 10 años. Y él fue un hombre que nunca se casó y siempre fue como el tío cool. Y era muy apegado a la familia. Y realmente las niñas nunca tuvieron nada malo que decir, pero también fue hace muchísimos años. Entonces, no se sabe si a lo mejor en ese tiempo no estaba tan mal visto porque Alicia tenía más hermanos y tenía una hermana mayor, pero mayor entre comillas, porque si Alicia tenía 9, su hermana tenía 12 o 13. Seguía siendo una niña a comparación de este señor. Entonces, quizás en ese momento, que fue en la época victoriana, hace muchísimos años, no era normal que casaran a una niña de 13, 14 años con un hombre de 36 años. Entonces tampoco iba a ser anormal que pues él empezara como a frecuentarlos porque pensaba cortejarlas o demás, ¿no? Eh, Se dice también que Lewis Carroll era aficionado a la fotografía y tomó unas fotografías un poquito inapropiadas. Ujú. Ajá, que no estaban realmente desnudas las niñas, pero sí estaban como en paños menores, que también tomando en cuenta cómo era la ropa de ese tiempo, a lo mejor no sería tan escandalizante para nosotros, pero pues regresando al contexto, ¿por qué le tomarías fotos de Ujú. esa manera a una niña? Y pues se cree todo esto porque realmente nunca se pudo comprobar nada, porque las niñas nunca dijeron nada. Simplemente en algún momento la familia de Alicia le cerró las puertas a Luis y ya no tuvo permiso de volverlas a ver. Y, y de nuevo, él nunca se casó y cuando se murió, creo que su hermano quemó todos sus diarios. Entonces no hay nada, no se sabe nada. Y pues era simplemente Alicia claramente era su favorita. Entonces, se cree que es eso. Como tú decías, una manera de que él sabía que estaba mal, Ujú. entonces era una manera de sublimar su amor por Alicia. Y hasta la fecha de su muerte, porque Alicia sí existió, ella
fue y creo que le dieron como algún premio por el libro, y Alicia fue y habló muy bien de él y aceptó el premio y demás, pero pues también no sabemos si, es muy fuerte porque no sabemos si ella nunca estuvo consciente de lo que pudo haber pasado, porque eso también pasa mucho con las víctimas de abuso o con estas personas que tienen esas relaciones con gente mucho mayor cuando son muy Ujú. jóvenes y que ellas los tienen súper idealizados y piensan que es amor, y ya cuando son adultas dicen, no, o sea, yo no tenía nada que hacer estando con un hombre 15 años mayor cuando yo tenía 19. Cough, cough, Ujú. Taylor. ¿Dónde está Diana? Cough, cough, Taylor. Ay, por cierto, iba a recomendar, hay un libro, yo no lo he leído, Ujú. pero se llama Mi sombría Vanessa. Dicen que habla de ese Ujú. tema. Yo no lo he leído porque honestamente me daba como un poquito de pereza. Intenté leer en Mm. Apple, te Ajá, dan como unas ciertas páginas como para que veas antes de comprarlo, ajá, y no me convenció tanto el estilo de narración de la autora, pero okey. habla de esto, de una chica que cuando Mm. estaba adolescente, que tenía como unos 15 y 16 años, Ajá. tuvo una relación con uno de sus profesores que tenían 40 y tantos, y cuando ella ya es adulta, empiezan a llegar acusaciones de este profesor que lo hizo con otras niñas, con otras adultas, y ella primero lo defendía y después se da cuenta de que ella también sufrió abuso y también fue una víctima. Entonces, es como, dicen que es muy fuerte, no lo he leído, pero me parece muy interesante y lo quiero proponer como para un laboratorio de cómo funcionan estas relaciones de poder. Ajá. Y pues ya, ese era el chisme. ¿Sabes un tema, pues, que va por ahí, un tema que me interesa? No sé si ustedes han escuchado el concepto de grooming, que va más o menos por ahí, ¿no? Que, pues, es Ah, una sí. persona mayor, eh, que no tiene ningún vínculo sexual a ver, no tiene ningún vínculo sexual en ese momento con una menor de edad, sino que empieza a cortejarla, por decirlo así, para que cuando ella sea mayor de edad acceda, ¿no? A estar con esa persona. Y ese tema, ahorita que mencionaste ese libro, hay un libro, no sé si alguna de ustedes se lo ha leído, yo tampoco lo he leído, se llama El consentimiento, el consentimiento creo que se llama, ¿no? Entonces, el consentimiento, a ver, espere. Sí, el consentimiento. Y es súper interesante porque es de una chica que, pues técnicamente su denuncia pública hacia un escritor francés, que fue muy importante y pues él tenía como, no sé, como 35 más o menos, 40 años, y ella tenía como 16, 14 años, y pues salió su denuncia pública, verán, es este, se los voy a mostrar aquí. Eh, y me parece como que muy interesante ese tema y me hiciste acordar hace poquito, navegando por TikTok, me apareció también un chisme así de una actriz de Broadway, de teatro, y salía pues una chica que ahorita de tener que unos 22, 25 años, que ya era muy, muy, muy fan y pues esta vieja le hizo grooming, o sea, sí la invitaba, ¿no? Nunca pasó nada sexual en ese entonces, pero ya pasó cuando ella era mayor de edad y lo que tú dices, o sea, ella en ese tiempo no se dio cuenta hasta que ya ahora como que pues dijo como... Y sí, tienes razón, ¿no? Como, pues, porque una señora de 40, 45 años sería amiga de una niña de 15, 16 años. Amiga en el sentido de llevarla a sus shows, de invitarla a dormir, ¿no? O sea, es como que, pues, no tienen nada en común, ¿no? O sea, puede ser una amistad de, sí, de llevarse bien, de tomar un café, ¿no? Pero como invitarla a dormir, pasar tiempo excesivamente con ella. Y a mí es un tema como que me llama mucho la atención de él. Fíjate que yo había escuchado de hecho pues que sí era pedófilo, y que pues el libro de Alicia como que tenía muchas cosas muy turbias, muy Es oscuras, muchas que es referencias. como el meme que dice no tengo pruebas, pero tampoco dudas. Exacto. Realmente no hay pruebas, pero todos sabemos que está haciendo ese señor con una niña. O sea, Y yo creo que en la sublimación también, ¿no? O sea, hay muchísimas, en la forma de sublimar ese arte, pues cómo se está
Claro, perdón, de cómo se está, pues se está sublimando eso, ¿no? Y pues yo digo que duro porque, pues por ejemplo en la pedofilia, ya nos desviamos un poco del tema, pero ya regresamos. Pasa eso, ¿no? O sea, hay mucha, pues el índice de gente pedófila es altísimo, es un montón, y pues no hay nada que hacer al respecto. Técnicamente, lo que dice la psicología y la psiquiatría es no hay nada que hacer. O sea, una persona pedófila va a ser pedófila toda su vida. No, no hay hasta ahorita un tratamiento, un medicamento que pueda eh, quitar pues porque es un trastorno, ni siquiera como apaciguarlo de alguna u otra manera, sino simplemente sublimarlo, ¿no? Y yo creo que, es un tema, lo voy a tener en cuenta y anotar, Isa, para ponerlo pronto. Y bueno, volviendo ahora sí como que con el tema en cuestión. Bueno, como les dije, por hoy no había necesidad de tener meta, porque pues yo ni siquiera lo he empezado. Yo creo que, Irene, tú ya lo acabaste el libro, ¿verdad? Listo. Algunas ya lo acabaron. Isa, ¿tú también ya lo acabaste? Creo que sí, ¿no? Ah, sí. Sí, bueno, pero las demás, o sea, pues si no lo han leído, no pasa nada, porque igual hoy, exacto, adelanten otras lecturas, porque lo que les digo, entonces hoy más bien era como hacer esa charla teórica para que en la siguiente sesión, que es la charla ya final del libro, como les dije, miraremos la película y luego haremos como que la comparación entre el libro y la película y pues tendremos la charla final. Entonces yo creo que la siguiente sesión sí va a ser un poquito prolongada, digámoslo de alguna manera. Me gustaría ahorita, ya como que con un poco como de la teoría, saber un poco sus... eh, Ay, no, Isa, me caes mal. O sea, sí, me caes mal. En estos momentos como que ya terminaste los dos libros. Pero me gustaría un poco saber esas impresiones suyas acerca de la pasión, o sea, si sí van de la mano con la teoría o qué pensaban ustedes acerca de este término, qué es para ustedes la pasión. Esperen. Listo, a ver, vamos con Caro. Bueno, voy a pensar que no me pueden escuchar. No, mentiras. No te escuchamos. ¿No me escuchan? Ya, ahorita ya. Sí. Ah, bueno. No, mira que como que me responde ciertas cosas porque, pues como el tema. Pues Ajá, no voy a decir qué pienso que es, porque no sé, en algún momento me pasó una, yo no sé si llamarlo relación, pero era algo así como que yo sabía que no, que era malo, entonces, bueno, sí, que no debía seguir ahí. Eh, entonces mi mente decía, no, ya no más. Pero cuando llegaba el momento de tomar la decisión, sí o no, no era, o sea, eso era como, era capaz de decir que no. Y yo no, y yo por mucho tiempo era como, ¿por qué no? O sea, si yo no quiero, o sea, realmente no quiero, o sea, no sé si era como una, yo lo decía como cuando un imán o algo así, ¿sí? Una fuerza que uno no sabe ni de dónde sale porque tu razón, pues, ¿cierto? Toda la lógica te lleva a decir, no, voy a dejar esto, voy a dejarlo. Y no, cuando ya era como tomar las decisiones. Y ya, solo quería comentar o que sea que, escuchar como el tema me ayuda de pronto a encontrar unas respuestas frente a esa inquietud que yo tenía de por qué pasaba pues como eso, realmente. pero o sea, tú dices como que había esa lucha entre la razón y el corazón, digamos, de alguna u otra forma, de que Sí, querías tomar porque una decisión lógica, pero no. No. exacto, o sea, era como que lógicamente yo decía, no, tengo que dejar de hacer esto, Uh-huh. dejar de ver a esta persona y todo, ¿cierto? Pero cuando era tomar la decisión, realmente no la tomaba, ¿sí? O sea, era como si fuera algo más allá de uno mismo, no sé, tal vez suene excusa, pero para mí era incluso, entonces sentía mucha inquietud de saber qué es lo que pasa o hay algo malo en mí o algo así, que porque voy como en contra de mí misma incluso, o de lo Ajá. que uno cree, ¿cierto?
así, pues era eso. Entonces ahorita como con el tema se responden igual muchas cosas porque como mencionabas, como de que es como que un estado mental, por así decirlo, en el que no hay, Ajá, o sea, una persona puede hacer muchas cosas. ok, me gusta, me gusta. Pero tengo una pregunta, bueno, igual si no la quieres responder, no la respondas, si es como muy privada. Em, ¿Cómo fue para ti? O sea, ¿cuál fue la forma en la que terminó esto, de que, digamos, ganó la razón de alguna u otra forma? Porque apareció una persona de la que sí estaba enamorada. Mm, Claramente, esa fue, o sea, como que al final tenía que de pronto decidir si iba a estar con quien estaba enamorada o no. ujú, Entonces ahí ya, pues como que ahí fue de, sí, como ya, suficiente. sí, exacto. Pero yo no sé si no hubiera sido así, no sé, porque es que era muy fuera de la razón, no sé cómo igual explicarlo, era muy fuera de mi razón. Me gusta, me gusta. Claro, tú no has empezado el libro todavía, ¿verdad? Ah, no, porque No, dices que quieres no, adelantar. no, ibais que empezar ahorita y No, no, me no, no, adelantaron la no. reunión, no, 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 no. Ay, no, perdón, Mentiras. que descaché. Estaba, no sé, mi cabeza está en la luna últimamente. Pero me encantó esa parte porque siento como que, pues a partir del tema, a partir de tu experiencia con el libro, o sea, me interesaría mucho, obviamente escucharlas a todas, pero con lo que dices, escucharte, eh, pues por cómo, a través de esa experiencia, cómo entender la pasión, ¿no? Acerca de la tuya propia, obviamente, pero también la que expone la autora, no sé, va a estar interesante. Así que gracias. Ahora sí, vamos con Ana. Bueno, yo esta parte de la pasión y la razón no la he vivido, pero sí la he visto en varios familiares, en conocidos, que es como tú lo ves desde afuera es una cosa, pero verlo desde adentro es Ujú. otra. Entonces yo quería saber cómo qué pasaba ahí, por qué había como esa dualidad. Y pues gracias a la teoría de lo que vimos ahorita, sí me hiciste caer en cuenta en muchas cosas. Y con la parte de los apetitos, a mí me pasa mucho lo del apetito intelectual, yo Ujú. peco por eso. Y esa situación que yo les comenté en el club pasado, fue por eso, porque yo me enamoro de la gente más es por la parte intelectual que por lo sensorial. Entonces, sí, o sea, hasta no conocer cómo, qué traes, qué tienes como para que yo aprenda, no, que no, como que no conecto con esa persona hasta saber. Mira que yo siempre digo una frase que igual si alguien conecta simplemente desde la parte física, pues no hay ningún problema, ¿no? Pero yo siempre tengo esta frase que a veces puede pues, sonar, no sé, pretenciosa o como se lo quiera ver, pero yo siempre digo, ¿no? Después de los primeros 10 minutos tienes que tener algo mejor que ofrecerme que una cara o un cuerpo bonito, pues porque yo necesito conversación. Y tienes que poder ofrecerme una conversación interesante, ¿no? Para que se pueda llegar a algo. Entonces, eso me parece cuando empecé a ver, porque creo que se habla mucho, pues uno, obviamente el apetito físico, ¿no? Relacionándolo con el hambre. Y otro, del apetito sexual, ¿no? Pero creo que poco se habla del apetito intelectual y del apetito romántico, ¿no? De en realidad sentir que intelectualmente tú necesitas conversar o necesitas compartir esto a esa persona y creo que es muy, muy lindo, ¿no? Y creo que también de alguna u otra forma los clubs de lectura son una forma de saciar ese apetito intelectual, que puede ser que no sea de una forma, pues obviamente romántica, sino una forma amistosa, pero que de alguna u otra forma, a partir de un objeto, uno necesita compartirlo, ¿no? Y ahí es donde se demuestra que el ser humano, pues evidentemente necesita saciar ese apetito intelectual sí o sí, es decir, escuchar a otras personas y qué es lo que las otras personas te tienen que decir y me encantó también la segunda parte que dijiste, porque sí, como que alrededor lo que tú dices es muy cierto. No es lo mismo estar en medio de esa situación,
como decía Caro, ¿no? Entre la razón y el corazón a estar fuera. Y muchas veces, pues ahí yo siempre digo, o sea, ahí está la función del psicólogo, ¿no? Que es una persona que no conoce la situación, que está ajena. El término objetividad a mí no me gusta, pues porque nadie es objetivo, pero al final del día como que tiene otra perspectiva, ¿no? Y a mí me ha pasado, porque a veces a mí es muy difícil separar, ¿no? Separar la parte psicológica de la parte personal con personas cercanas, ¿no? Entonces me pasa, por ejemplo, ¿no? De que una amiga viene y me cuenta sus cosas, ¿no? Y pues evidentemente yo no le voy a, o sea, si la parte psicológica y la parte personal concuerdan, pues va a ser el mismo pensamiento. Y va a terapia y le dice exactamente lo mismo por obvias razones, ¿no? Entonces, claro, pues porque yo estoy desde afuera, ¿no? Quizás para esta persona no es tan fácil, pero pues yo al final del día estoy desde afuera y uno desde afuera ve las cosas, uff, o sea, claras. O sea, es súper fácil darse cuenta, pero, o sea, uno desde afuera no entiende cómo las personas no se dan cuenta. O sea, literalmente. Pero creo que esta charla y estos temas y libros como esos nos hacen darnos cuenta que quizás lo que tú dices, bueno, no me han pasado quizás físicamente o románticamente, pero sí me ha pasado de forma intelectual, ¿no? Y que, Dios mío, no puedo despegarme de esta persona porque es que piensa, es demasiado satisfactorio como que escuchar a esta persona o ver qué piensa y no sé, creo que eso va a estar como que muy interesante. Gracias, Ana. Ahora sí, prosigamos con Isa. Hoy de nuevo, yo tengo una duda porque como llegué un poquito tarde, no escuché el inicio, pero llegué cuando estabas hablando como de que no era una emoción, no, más bien no era un sentimiento, era como una emoción Intelectualizado. intelectualizada Ajá. y todo esto de que tiene, tiene como esta, es que me suena muy parecido como la etapa de enamoramiento porque te vuelves Ajá. loco, Ajá. pero entonces la diferencia, y mi duda es esta, el enamoramiento no necesariamente tiene esa parte sexual, porque yo pensaría que sí, porque la pasión parece que es, eh, tiene una base muy, muy erótica y muy sexual, que no necesariamente tiene que ver con el amor. Y Ujú. el enamoramiento entonces es más sentimental y no tanto físico. ¿Esa es la diferencia? Técnicamente sí, digamos que el enamoramiento es lo que engloba a todo esto, ¿no? Entonces, cuando hay enamoramiento, tiene que haber pasión, tiene que haber obsesión, tiene que haber intimidad, ¿no? O sea, todas estas cosas, pero no necesariamente. Entonces, lo que pasa es que, digamos, la pasión está metida y por eso en la pasión, ¿te acuerdas? No sé si te acuerdas que veíamos que, por ejemplo, una de las características del enamoramiento es esa obsesión, ¿no? Que yo Sí. les decía, pues por eso no se puede estar enamorado de dos personas al mismo tiempo, porque tú no puedes querer a dos personas al mismo tiempo, pero enamorado, no, porque no hay obsesión, no puedes estar obsesionado por dos personas. Esto hace parte de la pasión, es decir, o sea, esta obsesión entra en la pasión, así que de alguna u otra manera, si hay enamoramiento, hay pasión, pero no me refiero a esa pasión sexual. Me refiero a la pasión vista como este deseo desbordante, como esta idealización, como esta obsesión. Y la parte de la intimidad es solo una parte, porque yo conozco personas que se han enamorado sin tener intimidad con alguien, Sí, lo pero está cual, como la parte de la idealización, ¿no? De que cuando se exacto, conozcan. lo cual yo siempre digo, no lo recomiendo, porque, bueno, por otras cosas, pero sí, en ese sentido lo que tú dices, o sea, es eso, ¿no? O sea, como que digamos, la parte de la pasión que se cuenta en el enamoramiento no es la parte sexual, sino es esa parte de la obsesión. Y si ves como en el libro, por eso yo creo que para todas, bueno, igual eso yo creo que lo desglosaremos en la charla final, de que todas esperábamos como un discurso súper erótico, ¿no? Porque esa es la concepción que se tiene de la pasión, que la pasión es un erotismo, que todo tiene que ver con sexo, ¿no? Con sexualidad y todas esas cosas, y no necesariamente. Y se refiere más a esa obsesión de no poder pensar en otra persona. No hace, o sea, literalmente ella no hace más, o sea, todo su día consiste en cómo va a estar vestida, cuándo se van a ver, cuándo la va a llamar, ¿no? O sea, todo es él en ese sentido, más que la parte sexual. No sé si me expliqué ahí. Sí, pero entonces se dices que mientras
o más bien, cuando hay amor, es más fácil que exista pasión. Sí. Entonces la pasión es una manera de mantener como esa etapa de enamoramiento durante más tiempo, porque ya vimos que el enamoramiento no puedes porque no podrías subsistir si no tienes algo más en tu mente. Pero entonces, sí se puede, o sea, mi pregunta es, entonces, ¿se puede mantenerse apasionado o se puede mantener con esta pasión durante muchos años como porque ya sabemos que el amor sí puede durar muchos años, el enamoramiento no, pero la pasión sí? Tampoco. O sea, inevitablemente también tiene una... Tiene fecha de caducidad, tal cual como en el Ay, no sé, qué aburrido. Tiene fecha de caducidad y ya consiste más, por eso consiste que en esas primeras etapas donde hay este enamoramiento y donde hay esta pasión, se constituya bien el amor, porque al final del día, bueno, también tiene que ver por muchas otras cosas, ¿no? Pero si no, al final del día va a haber problemas porque no se, digamos que es como si las bases, es muy diferente si tú en las bases de una casa son de ladrillo, así son de barro, tal cual, ¿no? O así son de paja. Entonces, es lo mismo. Dependiendo de cómo tú pongas las bases de esta casa, es en realidad cuánto tiempo va a durar, ¿no? Y cómo se va a ver y cómo va a ser. Porque la pasión tiene fecha de caducidad. No siempre, lo que les decía, creo que sería muy agobiante un ser humano enamorado siempre y apasionado siempre. O sea, porque en realidad el estado de enamoramiento y el estado de pasión son estados de sufrimiento. Las personas sufrimos cuando estamos enamoradas. ¿Por qué? Porque es un estado ansioso, o sea, te genera ansiedad estar pendiente de esta persona, ¿no? Querer a una persona, entregar, poner tu confianza en alguien, son estados de sufrimiento, lo queramos o no lo queramos, siempre van a ser de esa forma, no de una forma patológica, sino de una forma medianamente, digámoslo, normal, aunque pues ya sabemos que lo del normal, que es normal, pero esa pasión se va a acabar, al igual que el enamoramiento. Entonces, lo que consiste el amor es, ok, ya construimos esto, ¿cómo vamos a fortalecer para que esa pasión se siga, siga, digamos, de alguna forma existiendo, que no va a ser igual que en los primeros estados del enamoramiento? ¿Quede ahí, Isa? ¿O tienes otra pregunta? No, más bien, es que Zaira levantó la mano y creo que ella tiene puntos de vista muy diferentes a los que tenemos las demás y quiero chisme. Ok. Es que la vez pasada me gustó mucho su aportación porque fue muy diferente. Sí. Y aparte Entonces ahora fue por quiero escrito, chisme. ahora la podemos escuchar. Sí. Cuéntanos, Zaira. Ven, pero yo no aporté, o yo no me acuerdo yo cuando hice un aporte. Lo hiciste por texto, después de que tuvimos el encuentro. Bueno, la verdad ni me acuerdo ya. No, pero, o sea, yo tengo es como una duda ahí. Ajá. Porque pues tú hablas, o sea, del enamoramiento, la pasión, que bueno, las dos cosas se pueden como dar, ¿no? Pero entonces ahí como entra el deseo, porque es que, o sea, siento que eso es como otra cosa que se configura o sea, no sé en qué orden va, porque tú nos hablabas, hay una emoción, la pasión está como en el medio y luego se genera el sentimiento. Y el deseo, entonces, ¿dónde está? O sea, siempre va a estar, o va y viene, porque yo creía que era como que yo tenía la idea de las pasiones como que pueden haber micropasiones, no sé, como una cosa así como que se pueden presentar en una relación, sobre todo cuando tiene una relación larga distancia, a largo tiempo, larga distancia, a largo tiempo. Por ejemplo, yo llevo con mi pareja ya 10 años, pero, o sea, nosotros, por ejemplo, no nos podemos ver desnudos porque, pum, no nos podemos dar un beso porque, pum, o sea, a nosotros nos toca cosas como picos y ya. Entonces yo digo, bueno, si eso no es pasión, porque pues con lo que es, no lo es. Entonces eso es deseo o es amor o es la mezcla de los dos o cómo es ese condimento ahí, esa sazón, pues para que se genere eso. Listo, me encanta la pregunta porque sí, y justamente tenía aquí la bitácora en donde teníamos varias preguntas, justamente porque una pregunta era esa, ¿no? O sea, ¿cuál era o de qué forma ustedes pensaban que existe la pasión, el deseo y el placer? Porque evidentemente los tres son completamente distintos.
puede existir placer y puede no existir deseo, que también es otro tema, ¿no? Es decir, ¿qué significaría ahí? Que tú tienes una relación sexual con él, bueno, hablando del deseo, placer y pasión como solo a través de la sexualidad, ¿no? Tú tienes una relación sexual con alguien, te gustó fisiológicamente, pero no hubo deseo para hacerlo, o sea, sucedió, pero no es que desees a esa persona. De lo que tú hablas, evidentemente, ahí hay una conjunción de las dos cosas. Cuando yo me refiero a que llega un estado y que la pasión se acaba, lo que yo me refiero es esta pasión desbordante en donde tú haces cosas, o sea, completamente irracionales por esa persona que usualmente cuando ya es una relación de largo plazo, ya esas cosas no pasan porque ya hay un estado de seguridad. Es decir, muy probablemente ya hay este vínculo que es supremamente seguro, ¿no? Que hay mucha confianza, que yo lo veo mucho también como en las personas a mi alrededor que tienen una relación de mucho tiempo, que no necesariamente se tiene que dar de la misma manera, pero, por ejemplo, yo estoy en una relación que es muy reciente y uno de mis mejores amigos tiene una relación que lleva como 8 años, ¿no? Y lo molestábamos porque estábamos ya muy tarde, era casi medianoche, y entonces con otra amiga lo molestamos y le dice, sí, dile a tu novia que te demoras, ¿no? Y yo le dije a mi amiga, no, cuando uno lleva mucho tiempo uno no hace eso, ¿no? Entonces me molestaban porque, claro, yo sí le decía como, oye, luego te respondo, ¿no? Y entonces yo le dije, o si haces eso. Y me dijo, no, claro que no, pues, o sea, ya es como, ya más rato o sea, viven juntos y todo, ¿no? O sea, es como que nada que ver. Y a eso es a lo que me refiero con ese tipo de pasión. Evidentemente, digamos, en el caso que tú dices, es muy bueno y tendría que ser así, de que haya muchísimo deseo, pues porque eso es un indicador muy bueno de que se va a fortalecer ese amor. Porque si no, imagínate que uno llevara mucho tiempo con una persona y que no, o sea, ni siquiera, o sea, que un contacto y no te despertara nada, ningún tipo de, ni de deseo ni de pasión. Entonces, eso me parece como que de esa forma no vamos a decir se tiene que dar, pero se está dando para que haga un buen cóctel al final del día. Con las anteriores, bueno, con las chicas, algunas chicas de aquí en el anterior encuentro, lo que Isa se refería es que vimos que el enamoramiento es un estado, ¿no? Y como un estado, pues ese enamoramiento va a desaparecer en algún momento. Lo mismo pasa con esa pasión desbordante. El caso del deseo, lo que pasa es que para que haya pasión tiene que haber deseo. Y eso sí. ¿Qué quiere decir? El deseo es una motivación. ¿A qué tú te sientes motivada a hacer algo? Sin esa motivación, es muy poco probable que haya pasión. Va a ser un encuentro sexual y ya, pero no va a ser un encuentro sexual apasionado. Y probablemente haya placer, pero no hay deseo. En tu caso, sí es, yo lo veo, como yo lo veo, sí es 100% claro de que hay mucho deseo. No hay pasión desbordante y el hecho de que no haya pasión desbordante no significa nada malo, sino que significa que ya pasaron esa etapa y ya hay un vínculo seguro. Pero evidentemente sí hay deseo. Y eso me parece muy bien. No, es que todas mis relaciones han sido muy pasionales. Bueno, hasta ahorita que ya estoy como en una relación estable, De pero pronto tú eres muy pasional. yo En un creo, buen sentido, ¿no? ahora que lo miro así, sí. Pero como tú decías, cómo se rompen las relaciones pasionales, pues yo en mi experiencia, bueno, la primera fue como la distancia, o sea, fue como un corte porque pues se fue para otro país y ya, ¿sabes? Fue como corte de raíz, entonces nada que hacer, ¿listo? Y no, la mayoría han sido porque ha habido cambio de domicilio, entonces como que se corta la búsqueda pues, ahí cercana, pues, entonces como que no, pues yo creo que eso es como la mejor, ¿no? O sea, cortar distancias, pues, porque Sí, sí, claro. es como lo más complejo. Pero, pues, por ejemplo, ahorita que estoy en una relación estable, pues sí, sí, con él siempre ha sido como, sí, fue muy pasional también desde el principio, bueno, y luego ya se creó el vínculo. Pero, por ejemplo, ahorita estamos separados, pues, porque él está en otra ciudad, pero igual sigue el sentimiento, entonces ahí uno empieza a darse cuenta, pues, que Karen como hizo la cara de no van a terminar. no, 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 para nada, porque ya vivimos juntos 5 años, aunque ahorita tengo que dices. Pero, o sea, ya o sea, se siente diferente, o sea, como esa sensación antes de cuando alguien se va, no, o sea, uno se sigue percibiendo como la cercanía, o sea, igual hablamos todo el día, toda la tarde, toda la noche, o sea, es como la necesidad. Y bueno, volviendo a las relaciones, en ese libro que yo te decía de esta chica, de la chica peruana, Sí, de, lo quiero leer, lo estuve buscando, me llamó mucho la atención.
O sea, el tema de la poligamia sí, porque se está basado en Ujú. su historia de vida, porque ella sí Ujú, tiene una relación con su sexualidad muy abierta y lo expone en ujú. redes y lo habla Sí, en sí, sí, la busqué en Instagram, la stalkeé. ella es muy abierta en cuanto a Sí, eso. sí, sí, sí. Ella dice que mucho de lo de ahí es ficción y parte sí es real, pues de su relación de pareja, pero ella sí deja muy claro lo que tú decías, o sea, hay más Ujú. conversaciones en relaciones abiertas y polígamas que en relaciones monógamas, ¿no? Porque si ella dice lo que tú decías, los límites son lo más importante, porque ella decía, o sea, vamos a tener una relación, pero ¿cómo nos vamos a llevar? Porque como Ujú. te contaba, o sea, fue una relación que ella fue la que la abrió, habló con él y él aceptó, pero básicamente el que quería tener una relación con la chica era ella, entonces no era él. Entonces eso también es como que rompe los paradigmas de que son Eso me llama mucho la atención porque creo que el estamos en hombre. una sociedad en la que siempre, bueno, primero está supremamente sexualizado el ver a dos mujeres juntas, ¿no? A diferencia de dos hombres. Yo tengo, por ejemplo, muchas amigas heterosexuales que me dicen, bueno, no sé si igual aquí sea el caso, es respetable, solo estoy dando mi postura, pero que me dicen, por ejemplo, no, yo nunca tendría una relación con un hombre bisexual, ¿no? Yo les digo, ¿por qué? ¿No? Y es el terror de que el hombre, o sea, que siempre va a preferir el pene en este caso, ¿no? O que no es bisexual de alguna manera. Y lo mismo pasa con las mujeres, ¿no? Con las mujeres, pues es esta sexualización y de que siempre que hay estas triadas, ¿no? De dos mujeres y un hombre, siempre se asume que es el hombre teniendo dos mujeres y que entre ellas no va a pasar nada, ¿no? Y pues probablemente no tiene por qué ser así, como el caso que tú dices, de la escritora. Sí, no, porque, o sea, eso también como que me llamó mucho la atención porque sí, o sea, no está de esa idea del encuentro de dos cuerpos femeninos para excitar a un cuerpo Ujú, masculino, sino es el deseo de dos mujeres por ujú, satisfacerse y encontrarse y amarse, ¿no? Porque ujú, básicamente lo que ella cuenta es una relación de amor, o sea, no es solamente una relación de satisfacción sexual, sino es un vínculo, ujú. porque se unen y forman una familia entre los tres y tiene, y ahí creo que ella tiene con él un hijo o una hija, ya no me acuerdo. Entonces, me llamó, o sea, yo cuando leí eso, yo, ay, pues eso como que lo pone a uno, como que lo saca a Claro, uno de su zona de confort, y yo decía, wow, o sea, es distinta, o sea, no me gusta tanto el libro porque yo con la autoficción no voy tanto, pero ok, o sea, la forma como ella lo trata ahí es bien, porque ella sí marca, inclusive no solamente se centra en las cosas buenas que tiene una relación de ese tipo, sino en las cosas que la pueden flaquear y que la pueden acabar, porque básicamente parte, o sea, ella decía, porque ella empieza a tener relaciones por fuera del vínculo que ya tiene con ellos, sin decirle a ellos, entonces ella misma hace esa introspección y dice, venga, esto no está bien porque mm. pues esto ya se sale de las reglas que Ella hemos, te refieres a la otra, a la nueva chica, no hay ella a ella. como narradora, ella como autora, pero ella Ah, como ok. personaje, pues que ya es otro cuento porque pues ya sí Ujú, mete la ficción, pero ahí en ella como personaje ficción, porque ella dice, no todo lo que dice ahí es cierto, entonces ella como personaje ficción sale a buscar otros encuentros diferentes a los de las relaciones que ella tiene. Y lo hace sin decirles a las claro, personas con las que está. Entonces, básicamente, eso volvemos como retornamos a la idea que ya tenemos de la infidelidad, ¿no? Porque ella lo plantea como, bueno, claro. estoy siendo infiel, ¿no? Porque básicamente estoy haciendo algo fuera de los límites establecidos. Entonces, no, ese libro me chocó así, fue como que me estrujó, que hice. Ajá, Porque sí, o sea, yo no soy una formación conservadora, claro. católica, tradicional. Entonces, sí, fue complejo. Ese libro se llama Guaco Retrato y es de, ay, ahora se me va el nombre, Gabriela, es que Gabriela el apellido, Weiner, tiene un apellido alemán, porque es que pero también, o es sea, alemana. ahí explica por qué su apellido alemán, porque también trata sobre eso y de cómo fue, sobre cómo se llevaron pues mucha de la artesanía peruana que se ha llevado pues como para otros lados y la colonización y trata como Ajá. de esos temas también. Mm. Entonces, es muy, y también es así, ¿no? Autoficción, así como nuestra querida Annie Ernaux, entonces es chévere. Pues por eso, es esa parte, a mí la autoficción no me da, pero es chévere esas cosas. Sí, 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 yo lo revisé. De hecho, hay también otro libro de otra autora que yo no sé si ella está en una relación poliamorosa o no, pero se llama El día que aprendí que no sé amar y ella se llama Aura García Junco. Y es mexicana, es muy joven. Yo creo que ha de tener menos de 30 años.
Y sé que también toca ahí el poliamor. Y lo que tú dices, ¿no? Que quizás pues los que estamos en una relación monógama pues estamos acostumbrados a otro tipo de cosas, a leer otro tipo de cosas y a ver otro tipo de cosas, que esto puede ser bien, es un tema bien chocante porque, pues, por ejemplo, ¿no? Que si eso entonces se consideraría una infidelidad o del otro lado la postura, pues, de que preferiblemente eso a una infidelidad y una mentira que está haciendo en una relación monógama, ¿no? Hay muchísimas pues la visión, por ejemplo, en este club lo hablamos la anterior vez, ¿no? Que sí, entonces era una resignación, ¿no? Que es decir, de no poder construir eso con una pareja, entonces pues mejor, ¿no? Tenerlo con distintos vínculos o simplemente no poder conectar con una sola persona, pero el hecho es que está y hace parte de nuestro círculo. Y cada vez van a haber muchas más personas en ese tipo de relaciones. Yo estoy 100% seguro por cómo nos estamos relacionando. ¿Eso significa que nosotros, si no estamos de acuerdo, las tengamos que tener? No. Eso significa que sería chévere conocer para entender un poco que así como yo decido estar en una relación monógama o decido estar soltera, pues esta otra persona está decidiendo y pues entender un poco esa situación. Así que sí, lo estuve buscando porque sería interesante como hacer un club específicamente solo de eso. Me pareció, cuando lo leí, me pareció como que, uy, muy denso esa parte. Y, Zaira, ¿tú dónde vives? No nos has dicho. Ah, bueno, yo soy Zaira Alejalde, soy santanteriana, pero actualmente vivo en Envigado. Ah, ok. Ya, es que si no nos habías dicho. No. Bueno, ahora sí, no sé si como que tienen alguna, bueno, otra duda del encuentro de hoy, del encuentro próximo, aporte, recomendación, opinión, sugerencia, cualquier cosa, para que pues quede como que todo súper claro, como les dije. Entonces ya, próximo encuentro, sí o sí, pues ya va a ser como la charla final del libro. Entonces nos reuniremos 7:30 de la noche, perdón. Nos reuniremos 7:30, miraremos como que la película, entonces para las que no la han visto, se quieran conectar, veamos la película, yo creo que estamos acabando de ver la película, hacia eso de las 9, y tendremos nuestra charla, ¿no? Es decir, calculo más o menos que tendremos la charla relacionando un poco el libro con la película, porque la película sí tiene unos tintes un poco distintos en cuanto a características de los personajes. Eh, a diferencia del libro, pero siento que o sea, es muy interesante, así como pasa en el libro, que vemos a pues el personaje de Annie así súper, hola Isa, por fin te vemos. Así como el La personaje vez de pasada Annie. también lo había aprendido, pero me hiciste llorar. Entonces ¿Por lo qué? perdí. Ay, no, es que soy La súper anterior vez, greñudísima. sí, perdón. Entonces lo que les decía, siento que en la película se evidencia muy bien lo de este abandono que ella hace en el libro, de ver esta pasión como ese sufrimiento. Entonces creo que va a estar interesante como esa mezcla de cine, libro, club. Y eso sería como que todo ahora sí, ya que Isa aprendió la cámara, o sea, nos ha costado como un mes de reuniones para que Isa aprenda la cámara. Que vean Vamos mi a tomar. cabello. No, ahora tienes que aparecer, no importa. Es que Ahora no estás llorando. tomé la pésima decisión de cortarme el fleco Ajá. y mi cabello no está de acuerdo. Entonces, nomás no quiere, no quiere. Entonces, ahora sí, tienes que aparecer en la foto. Bueno, yo no estoy en mi casa, entonces no traje el libro, pero aparecerá mi cara, pero ustedes sí. Ah, yo tengo el libro en digital. No importa, aparece tu cara nomás. Igual las que no tengan el libro no pasa nada. Eso. Me dicen, ¿ya están listas? ¿Ya? ¿Todas? Listo. Esperen. 1, 2, 3. Bueno, esperen. Ay, no. A ver si sí se tomó, si todas salimos bien. A ver, veamos. Ay. Veamos. ¿Qué le pasa a esto? Sí, salió bien. Todas. Nos vemos. Bueno. Ahora sí, de nuevo, perdón por hacerlas confundir. No sé qué estaba pensando.
Entonces, como les dije, nos vemos el siguiente domingo. Bueno, para las chicas que están el miércoles, nos vemos el miércoles, obviamente, para llorar. Y nos vemos el siguiente, con ustedes nos veríamos con todas el siguiente domingo. Ay, apenas Tati llega. Dejémosla entrar. Tati, ¿dónde estás? Llegaste al final de la reunión. Tomémonos una foto con Tati. Si prende la cámara. Pero. Y bueno, lo que les decía, entonces nos vemos el siguiente domingo, 7:30 de la noche. Tati, ¿tienes tu libro ahí o no lo tienes? No te escuchamos. No te escuchamos. Espérame. No, lo que pasa es que me cogió la... Es que ando cubriendo la tusa por fuera, entonces yo perdí todo tiempo, toda agenda ese fin de semana. Qué pena, ¿cómo están? Bien, ¿y tú? Súper bien, pero yo me desatraso cuando subas pues el drive. Mañana les mando la grabación, pero posa, ya nos tomamos una foto, pero tomémonos otra foto porque ya llegaste. Llegaste al final, pero llegaste. Con su libro, sin el libro, con lo que quieran. Entonces, bueno, les decía, y bueno, listo. No, espera, otra, porque salió así toda borrosa. 1, 2, 3. Listo. Listo. Bueno, entonces les decía, nos vemos el próximo domingo, 7:30, súper puntuales. No, mentira. Y ya hay cualquier cosa como que, cualquier aporte, cualquier duda, pues porque ya como esta semana va a ser como la semana de lectura como tal para compartir como todo lo del libro. Entonces, si quieren compartir cositas, pues ahí nos estaremos viendo por el grupo. Y creo que eso ha sido todo por hoy. Que descansen, que pasen buen domingo y que tengan buen... Yo tengo una pregunta antes de que Sí, se mire. ¿Alguien tiene el PDF de perderse? ¿Alguien consiguió perderse? Yo no lo tengo en como chisme PDF. completo. Yo lo leí en BPD. No sé si tú estás en BPD. No. Tienes que descargar BPD. Es lo mejor que te va a pasar en toda tu vida. Bueno, BPD es una biblioteca digital pública de Chile. Tú entras o con tu número de pasaporte o con el número de RUT, que me imagino que sea igual al de la cédula, para ISA que, no sé, ¿cuál es tu número? Como tu número de identificación. La credencial para votar. Eso. Entonces. O pasaporte, me imagino. Bueno, con el pasaporte también. Y simplemente entras, te registras y tiene un montón de audiolibros, tiene un montón de libros y es una biblioteca tal cual como cualquier otra, o sea, te lo presta por 15 días y luego pues ya lo puedes volver a pedir. Yo confieso que lo dejé de leer porque era demasiado, o sea, demasiado en el sentido como que ya demasiado íntimo, era como, o sea, sentía que no me estaba aportando nada. Nada en sentido literario, entonces leí como hasta el 15% y lo dejé porque dije, ay no, o sea, no me interesa el chisme de una señora que está supremamente enamorada, ¿no? Y dije, o sea, me parecía como, de todas maneras, siento que Pura Pasión tiene algo ya como un contenido literario, ¿no? De su vocabulario, ¿no? De cómo construye y todo eso, pero ya entonces como que lo dejé, lo abandoné, pero sí les recomiendo lo de BPD porque la verdad lo van a amar, es la mejor herramienta. Pero había otro que se parecía, ¿no? Que fue uno de los que Zaira nos dijo, que era de una chica que creo que también era francesa. Déjalo busco, porque por ahí los anoté. Búscalo para que nos, pues cuando, por el chat, no, para que nos digas, porque no me acuerdo. O sea, me acuerdo que Zaira dijo el de pero no me acuerdo que haya dicho otro. No, el otro sí es de un autor, es hombre. Es La mujer justa. Cierto. Que son las 3 historias, el del esposo, el esposo y el... Cierto, que Diana dijo que le hubiera gustado en el libro tener eso, como esas 3 versiones. Vamos, que yo no, pues ya terminó. Listo. Entonces, bueno, creo que eso es todo. Mañana igual les mando la grabación, pues para que Tati y las demás la puedan ver. Ahora sí, que descansen y que pasen buenas noches. Chao. Gracias. Chao.
Es canción.